Soy el doctor Ramiro Sánchez, es un gusto estar con ustedes. El tema de esta presentación es resistencia o pseudo-resistencia al tratamiento antihipertensivo. Los que trabajamos y atendemos pacientes con hipertensión arterial, encontramos muchas veces una frustración grande cuando después de indicar un tratamiento el paciente regresa y dice que su presión no está controlada. Se realizan mediciones en su domicilio y su presión sigue elevada, modificamos el tratamiento y persiste esta dificultad. Es una dificultad, como digo, que mayoritariamente nos frustra. Por eso esta charla sirve un poco para encontrar los mecanismos o los caminos de accesibilidad para encontrarnos más cómodos ante la presencia de un paciente con dificultades. Y para eso tenemos que, obviamente, entender que hay una situación muy establecida, que es la hipertensión resistente, ahora la vamos a definir, pero también hay otra condición que parece ser resistente, pero en realidad si investigamos, profundizamos, vemos que no es resistente, que hay alguna dificultad que nosotros o el paciente está manejando mal. Entonces, vamos a empezar por la definición de hipertensión resistente para empezar a clarificar este camino. Es una hipertensión no controlada a pesar del tratamiento con al menos 3 drogas a dosis máximas toleradas. Una debe ser un diurético y el diagnóstico deberá establecerse luego de descartar la pseudohipertensión resistente, incluyendo, por supuesto, el uso del monitoreo ambulatorio de 24 horas. Empezamos entonces a definir estas dos condiciones en las cuales yo quiero discutir con ustedes. Y acá en este esquema vemos claramente hacia el lado derecho lo que es hipertensión refractaria resistente o no controlada, y al lado izquierdo lo que es la hipertensión resistente controlada o la hipertensión controlada, que debemos recordar que deben ser valores establecidos menores de 140-90 mililitros de mercurio, y que la no controlada, por supuesto, es igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Y ustedes ven el número de medicaciones. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5 o más de 5 drogas. Y muchas veces nos encontramos que aún utilizando 5 drogas antihipertensivas no encontramos o no podemos lograr ese control o esa normalización de la presión arterial. Fíjense cuáles son la estadística nuestra en la Fundación Favaloro. Esto es un análisis del 2009 al 2019. Hipertensión grado 1-3, 1.400 pacientes, de los cuales el 10.7% es una hipertensión refractaria o resistente. O sea, ya entendemos que del total de los hipertensos, un 10% en centros en los cuales hay derivación de pacientes, como es el caso de nuestro servicio, el 10% es hipertensión refractaria. ¿Y qué pasa con ese grupo de hipertensos? Bueno, fíjense las complicaciones que tienen. Han tenido accidentes cerebrovasculares en un 35%, tienen algún grado de insuficiencia renal crónica en el 60% y tienen hipertrofia ventricular izquierda en un 80-85%. O sea, evidentemente, cuando hablamos de hipertensión refractaria o resistente, hay algún grado de complicación. No nos vamos a encontrar con un paciente que no tiene ningún tipo de complicación. Entonces ya ahí tenemos que dudar cuando hacemos una serie de exámenes de función renal, cerebrovascular y cardiovascular y renal, que no haya ningún grado de complicación. No se puede hacer dudar si realmente es una entidad resistente o refractaria. Entonces vamos a las causas de hipertensión no controlada. La hipertensión pseudo resistente, bueno,
¿Cómo podemos reconocer? A través de una falta de adherencia al tratamiento, ese paciente que no cumple el tratamiento, la hipertensión de guardapolvo blanco, eh, es la hipertensión no controlada en el consultorio, pero sí controlada cuando se le hace un monitoreo de presión de 24 horas, y la pseudohipertensión. La pseudohipertensión es aquella hipertensión que nosotros registramos, pero que al tener una gran rigidez arterial, el paciente, son pacientes adultos mayores, hay una elevación continua de la presión sistólica, pero si nosotros medimos, vamos a hacer un ejemplo, intraarterialmente, lo que estamos midiendo en el brazo, por ejemplo, 180 milímetros de mercurio, si lo medimos intraarterialmente, probablemente estemos hablando de 140 o 150 milímetros de mercurio. Eso es lo que hablamos o que decimos que es pseudohipertensión. Y después la hipertensión arterial resistente. Aquí tenemos que separar y tratar de ubicar las causas de la hipertensión resistente verdadera, todas las causas de hipertensión secundaria, el consumo de drogas ilícitas, fundamentalmente cocaína y metanfetaminas, exceso de consumo de alcohol y la insuficiencia renal crónica en sus distintos grados. Y aquí vemos, cuando estamos hablando de excesivo consumo, cuando hay hipervolemia, ¿no es cierto?, que es el factor preponderante de esa hipertensión no controlada, puede deberse a excesivo consumo de sodio o disfunción renal. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos? La natriuresis por presión defectuosa, es decir, no se logra eliminar la cantidad de sodio a través de los mecanismos de función renal y de hemodinámicos renales, a través de la fracción de filtración, los mecanismos peritubulares, etcétera. No se descarta el consumo de sodio, entonces hay una curva de natriuresis por presión defectuosa. Nuevamente, algún grado de insuficiencia que produzca retención de sodio, drogas que causan retención de sodio también, como los agonistas mineralocorticoides, los antiinflamatorios no esteroides, los estrógenos, retención de sodio por acción de drogas vasodilatadoras y activadoras del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como el minoxidil, la hidralazina o los alfa bloqueantes, y importante, el uso inefectivo de diuréticos. Y el otro mecanismo es la actividad del sistema nervioso simpático incrementada. ¿En qué causas? Estrés crónico, hipertensión provocada por miedo, hiperventilación o ataque de pánico, que produce una vasoconstricción con elevación de la presión en forma transitoria. Volvemos al tema de la ineficacia de la eliminación de sodio por distintas condiciones. La insuficiencia renal nuevamente. La sobrecarga de volumen, según este trabajo publicado en Lancet, se encuentra presente en más del 20% de los pacientes con estadios leves de insuficiencia renal crónica, 1 y 2. La expansión de volumen clínicamente no percibida, nuevamente, es un contribuyente importante en la hipertensión resistente. Fíjense en este trabajo. Prevalencia de hipertensión resistente de acuerdo al nivel de función renal, de acuerdo al filtrado glomerular. Fíjense ustedes que en este grupo, con un filtrado glomerular superior a 60 mililitros minuto, solamente el 22% tiene hipertensión resistente. En cambio, que tiene menos de 30 mililitros minuto de filtrado glomerular, el 54% tiene hipertensión resistente. Evidentemente, al progresar la insuficiencia renal, se impide la excreción normal de sodio, aumenta el volumen, hay una carga de sodio en el cuerpo. En este otro trabajo,
también es interesante cómo se remarcan los grupos de hipertensión resistente y pseudohipertensión resistente en pacientes con insuficiencia renal crónica no dializados. Nuevamente, fíjense, en el grado 2, estadio 2, hay mayoritariamente pseudohipertensión y no hipertensión resistente. En cambio, si vamos al estadio 5, insuficiencia renal crónica avanzada, el 100% es hipertensión resistente. Nuevamente nos centramos en los mecanismos vinculados a la sobrecarga de volumen. Esta experiencia que hicimos nosotros hace algunos años nos demuestra cómo van cambiando las situaciones cuando la función renal se va reduciendo. Aquí lo que estamos midiendo es sobre la izquierda el filtrado glomerular, sobre la derecha la presión arterial en las barras y en la parte de abajo los niveles de actividad renina plasmática. Fíjense que a medida que decae la función renal representada por los puntos amarillos, los niveles de actividad renina plasmática aumentan y la presión también aumenta. O sea, se suman dos factores importantes: la activación del sistema renina-angiotensina en esta etapa de la enfermedad y la pérdida de capacidad funcional renal para eliminar el volumen. En este otro trabajo interesante que nosotros publicamos en Medicina también hace algunos años, medimos lo que es el sodio total corporal con sodio 22 radioactivo. Y lo que vemos que el valor normal de sodio está aproximadamente en 37 miligramos por kilo, la barra verde. El hipertenso esencial tiene un poquito menos de sodio total intercambiable o sodio total corporal, mientras que en los hipertensos renales, lo que decíamos antes, está mostrado en este trabajo, hay aumento del nivel de sodio total intercambiable. O sea, claramente la expansión de volumen no es del espacio vascular, es del espacio extracelular completo. Bueno, vamos a repasar entonces qué podemos hacer el tratamiento con estas condiciones, digamos, de dificultad realmente de control de la presión arterial. ¿Qué tratamientos podemos sugerir o indicar? Yo voy a mostrar un trabajo, una revisión publicada en la revista Circulation, publicada por Susan Oparil y Ronald Schmider en Circulation Research. Y acá quiero mostrarles todo lo que es está a la izquierda, es el camino clásico del sistema renina-angiotensina. Entonces, fíjense, cómo la renina sobre la angiotensinógeno y la acción de la enzima de conversión produce angiotensina 2. Aquí claramente estarían actuando como tratamiento los inhibidores de enzima de conversión. A nivel del bloqueo del sistema de la angiotensina 2, claramente los antagonistas de angiotensina 2 sobre el receptor AT1, que está aquí abajo, son los que producen ese bloqueo. Pero también intermedio vemos que hay nuevos avances como el tema de las vacunas, la vacuna que actúa sobre la angiotensina 2 o la vacuna que actúa sobre el receptor AT1, que esto todo es experimental todavía. Y lo que quiero mostrarles es que este sistema está dirigido al incremento de la presión arterial y al desarrollo de daño de órgano blanco a través de su acción sobre el corazón, sobre los riñones o sobre el sistema nervioso central. Del otro lado está el sistema contrarregulatorio renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí surge a partir de desde la angiotensina 1,1, en vez de actuar la enzima de conversión clásica, actúa la enzima de conversión 2 y
activa la angiotensina 1,9 y después la angiotensina 1,7. Estos péptidos tienen un efecto sobre el receptor AT2, que está aquí abajo, determinando mecanismos de vasodilatación y descenso del estrés oxidativo, y también la activación del receptor MAS, que lo que actúa, lo que produce es reducción de los mecanismos de hipertrofia e hiperplasia celular. Y acá están mostrados distintos conceptos farmacológicos que están en investigación a través de la estimulación de la angiotensina 1,7 o angiotensina 1,9, o también a través de la estimulación de los receptores AT2 o de los receptores MAS. En síntesis, este sistema contrarregulatorio tiene un efecto sobre el descenso de la presión arterial y la reducción del daño de órgano blanco. Entonces, repasando un poco, los conceptos a revisar en el tratamiento de la hipertensión resistente. Sospecha de hipervolemia, ya lo dijimos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, reducción de la ingesta salina. Hay que reconocer que a veces los pacientes están alimentados o suplementando con sal, en vez de utilizar 2 a 4 gramos, que sería lo ideal, o sea, menos de 5, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, están consumiendo 8 o más gramos. Y si no, incrementar la dosis de diuréticos, que eso también puede ser de utilidad para reducir esa hipervolemia. Si hay activación del sistema nervioso simpático, utilizar complementariamente drogas de acción central. Nosotros trabajamos mucho con rilmenidina, pero la metildopa es otra variante que también puede actuar en este sentido. Si hay sospecha de activación del sistema renina-angiotensina, bueno, los inhibidores, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, inhibidor de enzima de conversión, antagonista de angiotensina 2, y sospecha de vasoconstricción, los antagonistas cálcicos o los vasodilatadores. Entonces, ¿cómo iniciar? Y aquí entra el tema de la resultante donde yo quiero dirigir el concepto que venimos hablando. ¿Cómo debemos iniciar un tratamiento en pacientes no controlados? Es decir, tenemos un paciente que ya viene medicado con un fármaco o con combinación de 2 fármacos, lo seguimos, hemos subido las dosis y no encontramos una respuesta de normalización de la presión arterial. Entonces, lo ideal es ir hacia la triple combinación. La triple combinación está representada fundamentalmente por la asociación de diuréticos, inhibidores de enzima de conversión y antagonista cálcico. Este es lo que nosotros decimos a través de la guía latinoamericana de hipertensión arterial que desarrollamos y publicamos en el Journal of Hypertension en el año 2019. En presencia de hipertensión arterial, empezar con combinación doble. Básicamente, bloqueo del sistema renina-angiotensina, inhibidor de enzima de conversión o antagonista de angiotensina 2 más bloqueante cálcico. Y si no hay respuestas, triple combinación, lo que dijimos anteriormente, más la asociación de un diurético. Este diurético, se ejemplifica aquí, puede estar representado por la indapamida, por clotaridona o hidroclorotiazida. Nosotros damos mucho énfasis en la indapamida porque tiene menos efectos colaterales que los diuréticos tiazídicos o clortalidona. Llegando a esta triple combinación, es interesante que la asociación de perindopril, indapamida y amlodipina, fíjense cómo logra reducir la presión arterial tanto en el grado 1, grado 2 y fundamentalmente en grado 3 de hipertensión a reducciones de hasta 45 milímetros de mercurio de la presión sistólica y 21 milímetros de mercurio de la presión diastólica. La utilidad que tiene esta combinación
es que tiene tres franjas o tres grados de combinación, desde la combinación más leve, más suave, hasta la combinación más, con más dosis de los tres medicamentos. Entonces, uno puede, dependiendo del grado de resistencia que tiene el paciente, ir indicando distintos grados de triple combinación para lograr el objetivo de normalización de la presión arterial. La misma experiencia se ve en este trabajo, donde se demuestra en las barras rojas la presión arterial antes del tratamiento durante las 24 horas y las barras azules después del tratamiento con la triple combinación. Cómo se ve que logra reducirse en todos los momentos del día, tanto en la noche como en el periodo diurno. Y cuando estamos en presencia de pacientes, que esa era la dificultad con la cual comenzamos la charla, pacientes que están tratados con inhibidores de enzima de conversión y, y diuréticos y no responden, o antagonistas de angiotensina 2 y diuréticos y no responden, cuando vamos a la triple combinación, logramos en el primer caso un control de 81% y en el segundo caso un control de 91% de los pacientes. Esto es claro, esto es la reducción con la combinación, como se ve que la presión sistólica en este estudio se logró reducir de 162 a 133 la presión arterial sistólica y de 94 a 81 la presión diastólica cuando nuevamente utilizamos la triple combinación. Y también en este trabajo que se publicó como el Advanced CCB, o sea, Advanced antagonistas cálcicos, como no solo esta triple combinación logró normalizar la presión arterial en el largo plazo, sino también reducción de los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular en hasta un 28%. En conclusión, visto entonces esa dificultad que nosotros comenzamos explicando, es importante que tratemos de diferenciar lo que es la hipertensión resistente verdadera, donde claramente hay que buscar causas que la están produciendo, de la pseudo hipertensión resistente, en la cual el manejo terapéutico es incorrecto. Entonces, la hipertensión arterial resistente es una verdadera, es una entidad grave que debe ser revertida rápidamente. Para esto, utilizar, como hemos visto, de 3 a 5 drogas con el fin de bajar rápidamente la presión arterial y evitar una complicación seria que puede tener los pacientes con hipertensión arterial. O, más aún, reducir el riesgo residual. En la pseudohipertensión resistente debe ubicarse los mecanismos que producen. Básicamente lo que hemos visto, o activación del sistema renina-angiotensina, o exceso de hipervolemia, o sea, hipervolemia o exceso de sobrecarga salina, o vasoconstricción. Y nuevamente, la terapia antihipertensiva triple en diferentes graduaciones, con inhibidor de enzima de conversión, indapamida, antagonista calcio, es una herramienta que permite controlar y normalizar la hipertensión arterial de distinto grado de severidad con reducción de la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias.